Dios le bendiga abundantemente. Damos gracias a Dios porque una vez más estamos en nuestro espacio de enseñanza de la palabra, donde cada semana estamos compartiendo una porción bíblica, pidiendo que el Espíritu de Dios sea el que revele esta palabra a cada corazón de las personas que nos están escuchando. Estamos transmitiendo estas enseñanzas viernes y sábado a través de nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV, un espacio que Dios motivó nuestros corazones a abrir con el único fin de que la iglesia de Cristo sea edificada y que la palabra de Dios sea difundida por las redes, donde hay tantos mensajes negativos, tantos mensajes de desesperanza, tantos mensajes que traen aflicción al corazón de las personas. Nosotros hemos decidido ser una luz y una voz que clama en el desierto, donde se está proclamando la palabra de verdad. Esta palabra que dice que llega y surte ese efecto para el cual fue enviada. Y es que seas edificado, que seas restaurado, que seas redimido, que seas justificado, que seas santificado. Porque cuando Jesús se revela a tu vida por esta palabra, eso es lo que va a acontecer en tu vida. Ya nada va a volver a ser igual. El Señor, cuando llega, trae la luz, trae la redención y trae la paz a tu vida. Y dice que te trae vida y vida en abundancia, porque hay muchas personas viviendo sin sentido, sin propósito. En Jesús hay propósito de vida. Y nosotros estamos proclamando la verdad del Evangelio, el mensaje de la gracia, con el único objetivo de que esta verdad se revele a su corazón. Damos infinita gracias a Dios por este medio, porque podemos llegar hasta sus hogares, no importa dónde esté, porque la palabra de Dios llega a tiempo y esta palabra puede transformar toda tu vida, todo tu entorno, comunidades completas. El Espíritu de Dios va y hace ese trabajo de revelar la palabra en sus corazones. Y por eso no nos cansamos de pregonar este mensaje de la gracia. Continuamos con nuestro estudio bíblico de la primera epístola a Timoteo. Timoteo era un joven pastor instruido por Pablo y él lo deja pastoreando en la iglesia de Éfeso. Estamos viendo esta carta donde el apóstol Pablo está dando las instrucciones acerca del manejo de la iglesia, acerca del liderazgo de la iglesia, que fue los últimos temas que estuvimos viendo, acerca de esos requisitos para estar liderando en la iglesia. Hoy estaremos viendo el capítulo 4, donde el apóstol Pablo continúa hablando. Recordemos que en los primeros capítulos estuvo hablando acerca de la apostasía y de la falsa doctrina, de los falsos maestros. Hoy hace una previsión acerca de la apostasía, de los mensajes de los predicadores que se levantan en contra de la verdad y que traen engaños disfrazados de verdad. Y también él necesita, o Dios necesita, que su iglesia conozca acerca de esta verdad y que se anuncia para estos postreros tiempos. Leemos en 1 Timoteo 4, revisión de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
Algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pablo hace una advertencia de parte del Espíritu Santo. Por eso dice, pero el Espíritu dice claramente. Aquí Pablo está señalando que esta advertencia viene de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dejado a la iglesia para que instruya, para que guíe, para que corrige, para que dirija a toda verdad a los hijos de Dios. Entonces, en este momento, el apóstol Pablo está declarando, señalando que esta es una advertencia que no es por que a él se le ocurrió, sino que el Espíritu Santo, por eso dice el Espíritu Santo, dice claramente. Pablo está señalando que esta es una revelación del Espíritu Santo. Puede ser un mensaje espontáneo en ese momento, que le vino, que le llegó por el Espíritu mientras él estaba escribiendo, o que él estuviera citando una profecía previa que se hubiese hecho en cuanto al tema que va a empezar a tratar. Pablo sabía ciertos peligros que marcarían los postreros tiempos. El peligro de la apostasía, el peligro del engaño, el peligro de la falsa doctrina. Entonces, cuando dice, en esos postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos van a apostar de la fe. Van a venir espíritus engañadores y van a venir personas con doctrinas de demonios. Estás hablando de falsas doctrinas que se disfrazan de verdad porque usan la palabra. Entonces, han pasado más de 2000 años o 2000 años desde que Pablo escribió a Timoteo acerca de esto, de los postreros tiempos. Pero él no había malinterpretado el tiempo, su tiempo, ni el tiempo nuestro. La historia no está y nunca ha estado antes precipitándose hacia un lejano borde donde ya decimos estamos en esos postreros tiempos. Y pensamos, lo que estamos en ese tiempo, pensamos que en este tiempo actual es que llegarán esos tiempos. Desde los tiempos de los apóstoles, la historia ha alcanzado ese punto límite donde dice, ya no puede pasar nada más. Y ha avanzado de forma que se vienen viendo todas estas cosas que el apóstol Pablo viene enseñando a esta iglesia de Éfeso. Los postreros tiempos describen un amplio periodo de tiempo y no se refiere solo a un par de años. Está hablando de un largo periodo. ¿Qué va a pasar en este tiempo? Algunos van a apostatar de la fe. Debido al peligro de los últimos tiempos, si Timoteo iba a permanecer como un ministro fiel para el pueblo de Dios en la iglesia de Éfeso, él debía mantener como guía hacia la verdad, a la fe. Si él se perdiera de esto, pues estaría en peligro de esto que el apóstol está advirtiendo. Entonces, se le manda a mantenerse
a permanecer en esta fe. Cuando habla de la fe, está describiendo una serie de enseñanzas esenciales. Como vengo explicando desde el principio, en esta epístola, el apóstol Pablo trae enseñanzas básicas, fundamentales para el funcionamiento de la iglesia. Entonces, cuando él habla acerca de la fe, se está refiriendo a ese grupo de enseñanzas esenciales de la fe cristiana. Cuando algunos apostatan de la fe, están abandonando esas enseñanzas esenciales que se le habían dado. La Biblia usa esta frase acerca de la fe para referirse a ese grupo de enseñanza que sostienen el cristianismo, tanto en Hechos como a los Colosenses, en Timoteo 1:19 y en Judas, el libro de Judas, se habla acerca de este concepto. Cuando se habla de la fe o la doctrina básica del cristianismo, cuando dice que algunos van a abandonar esas enseñanzas, van a cambiar las enseñanzas y van a tratar de meter otro tipo de enseñanza que no tienen nada que ver con el fundamento que ya fue puesto por los apóstoles. Después le dice que no solamente van a abandonar las enseñanzas bíblicas básicas, esenciales de la iglesia, sino que van a incluir doctrinas erróneas, doctrinas de demonio, explica específicamente. Esto se refiere a espíritus demoníacos, seres angelicales que se han rebelado contra Dios y que están operando ahora y que buscan engañar a hombres y mujeres y alejarlos de la verdad. Algunas mentiras son tan poderosas que tienen una evidente dinámica espiritual tras ellas. Estas son mentiras elaboradas, comercializadas por espíritus engañadores. Cuando se plantean estas enseñanzas, van disfrazadas por cosas que vienen de la verdad. Y por eso las personas pueden ser engañadas, porque están disfrazando una mentira con aparente verdad. Entonces, esta doctrina de demonio está hablando de enseñanza específica de espíritus engañadores. Los demonios están graduados en teología y ellos tienen un sistema de doctrina. Encontramos la primera doctrina demoníaca en Génesis 3. Ahí Satanás, hablando de la serpiente, le enseñó a Eva: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del árbol serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desde entonces, cada doctrina demoníaca ha encontrado la forma de regresar a esta raíz. La idea de que podamos ser dioses y operar de manera independiente de Dios. Porque siempre la persona está buscando esa manera de brillar, de ser Dios, de tener poder y de recibir gloria. Entonces, a partir de esta enseñanza, de esta primera doctrina demoníaca, donde el enemigo toma la verdad de Dios y la transforma en un engaño, en una mentira, para inducir al hombre y a la mujer en el huerto del Edén al pecado, llevándole a querer, anhelar o ser o sentirse ser dioses.
Entonces, este espíritu engañador, esta doctrina, han estado robando desde que el hombre caminó por primera vez en el huerto del Edén. Han estado rodando y vienen hasta nuestros días. Por eso debemos estar conscientes de que más y más personas podrían apostatar de la fe en estos postreros tiempos y acepten falsas enseñanzas, porque es parte del plan del enemigo. Y si las personas no se dejan guiar por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, pueden caer en estas doctrinas erróneas. Es difícil decir si hay falsa doctrina hoy en día o si simplemente con la tecnología moderna es más fácil propagar una mentira. Pero hoy podemos decir que la mentira viaja más rápido que la verdad, porque la verdad, la mentira se ha metido en todo este mundo tecnológico y ya todo lo que muchas de las cosas que se están viendo en estos medios digitales llevan el objetivo de engañar y desviar a las personas de la verdad. Y hay muchas personas dentro de la iglesia siguiendo esta doctrina. Para que una persona crea esta mentira es porque no han aprendido a permanecer, a estudiar, a escudriñar y a vivir por la palabra. Porque si tiene un conocimiento real de la palabra y una comunión con el Espíritu Santo, quien es que trae la revelación del corazón de Dios acerca de esta palabra, no va a haber doctrina que le arrastre ni que le engañe. El apóstol continúa después que declara acerca de esta apostasía, de esta doctrina del demonio. Él habla de la naturaleza, continúa, por la hipocresía de mentiroso que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participen en ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto describe a lo que han apostatado de la fe. Esto sin duda se refiere a lo que voluntariamente aceptan la falsedad para justificar su pecado y su orgullo. También se refiere a aquellos que afirman estar enseñando sobre la Biblia mientras solo usan como un apoyo para sus propias ideas. Porque hay personas que hacen esto. Utilizan la verdad de la Biblia para traer engaño, para enseñar cosas falsas o sus propias ideas o sus propias filosofías, sus propias ideologías. Entonces dice que son hipócritas y mentirosos, teniendo la conciencia cauterizada. Su conciencia, la cual alguna vez lo condenó por haberse alejado de la verdad, ahora no responde en absoluto. Es como si las terminaciones nerviosas de su conciencia hubiesen sido quemadas y ya no pueden sentir nada. La conciencia es aquello que nos ayuda a discernir el bien y el mal en forma natural. Pero se cauteriza, se queman esas conexiones y ya no pasa la información y ya no puede sentir, no puede discernir y no puede notar ninguna diferencia. Pablo aquí se refiere a esa antigua práctica de marcar
a un criminal en la frente con esa marca distintiva donde le ponían un sello donde se le quemaba, se le cauterizaba la piel. Para esto, acerca de lo que Pablo está hablando, no es su frente lo que había sido marcado con hierro ardiente, sino su conciencia. Se había calcinado y ya esta no puede responder. Pablo sabía lo que era tener una conciencia muerta, cauterizada, porque antes de entregar su vida a Jesucristo, en el camino de Damasco, él sentía que estaba totalmente justificado en su persecución contra los cristianos. Él estaba convencido de que él estaba haciendo lo correcto, porque su conciencia estaba cauterizada. Y él necesitaba una llamada de atención, la cual el Señor en su gracia infinita le proporcionó. Jesús mismo se le apareció a camino a Damasco y llamó su atención y permitió que esta conciencia cauterizada, esta quemazón que había en su conciencia, se desapareciera y él empezara a discernir lo espiritual de manera correcta. Decía que empezaban a prohibir ciertas prácticas, prohibían casarse o mandaban de abstenerse de alimentos. Describe enseñanza legalista de aquellos que han apostatado de la fe. Ellos enseñaban que siguiendo esta lista de reglas hecha por los hombres, uno sería justificado ante los ojos de Dios. Que usted sería más santo para Dios si no se casaba o si no comía ciertos alimentos. Por eso está hablando de que eran enseñanzas, ideas de hombre, que empezaron a hacer una lista de cosas que la persona tenía que hacer para agradar al corazón de Dios o para santificarse. Y eso desvirtúa el mensaje de la cruz, donde dice que es por Jesús que nosotros somos justificados, que es por Jesús que nosotros somos santificados. Siempre ha habido personas en la iglesia que se consideran más espirituales, aunque más espirituales que el Dios mismo. Incluso tienen un conjunto de estrictas reglas, más de la que Dios tiene o proporciona a través del Evangelio. El Evangelio no es un asunto de reglas. En los primeros siglos de la iglesia hubo monjes que salían a lugares desiertos y desolados para mostrar lo espirituales que eran, o se torturaban a sí mismos para mostrar una espiritualidad, porque estaban conscientes que ellos tenían que hacer algo para ganar el favor de Dios. Uno no comía comida cocinada, otros permanecían toda una noche apoyados en una piedra afilada, de modo que les fuera imposible dormir como para torturarse. Otros descuidaban su propio cuerpo y se permitían a sí mismos llegar a estar tan sucio que ni los insectos se le acercaban. Ellos hicieron esto porque pensaban que ganarían más el favor de Dios y que mostrarían a los demás que eran muy espirituales. Incontables millones a través de los siglos, incontables millones de personas a través de los siglos han buscado sacrificar algo para hacer que Dios le dé o le deba bendiciones, para que le deba perdón, para que le deba misericordia, para que le deba gracia, para que le deba lo que sea. Esa es la religión de la autoflagelación. No es la relación con Cristo descrita en el Nuevo Testamento. De esto el apóstol Pablo está hablando. De esta doctrina de engaño, doctrinas de demonios, doctrinas falsas, que buscan que la persona, por sus méritos, por cumplir ciertas reglas, requisitos, al estar en la iglesia, ganen el favor de Dios.
Cuando la palabra nos dice, Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pido al Espíritu de Dios que revele esta verdad al corazón de cada persona, para que ya dejen de estar andando en esclavitud y con tantas listas de reglas, estatutos, normas, preceptos que deben cumplir A, B, C, D para ser más santo, para ganar el favor de Dios, para agradar el corazón de Dios. Nosotros nunca podremos agradar el corazón de Dios. No son nuestros méritos. Nosotros no podemos. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia, regalo inmerecido, mediante la redención en Cristo Jesús por su sangre, por su sacrificio. Ya no tenemos que buscar hacer sacrificio de nada para alcanzar la bendición de Dios. Dice que ya Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que ya en Él estamos justificados. Que ya Dios nos ve y nos ve a través de la sangre de Cristo y nos ve perdonado, justificado, redimido, santificado. Pablo, cuando continúa hablando de esta lista de cosas de comida que no se deben comer, él dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿De dónde salieron estas recomendaciones de abstenerse o de ponerle pero a todas las cosas? Dice, en cuanto a lo que comemos, podemos comer de todo. Recibimos las cosas correctamente cuando las recibimos, dice, con acción de gracia, con un sentido permanente de gratitud hacia Dios por su provisión. Recibimos las bendiciones del alimento y refugio y las comodidades como un regalo de parte de Dios, no como un derecho, y no que debemos nosotros hacer algo para ganarlo. Dice, y nada es de desecharse. No estamos limitados por ningún tipo de dieta. Lo que comemos no nos hace más justo ante los ojos de Dios. En el sentido espiritual, que se hacían ciertos rituales que incluían la comida, práctica de vida. No estamos limitados en cuanto a la fe para hacer cosas, para ser justificados delante de Dios. Aunque lo que comamos pueda afectar nuestra salud, ya eso es una decisión y en eso sí debemos tener conciencia. Pero no por un tema espiritual de hacernos más justo ante los ojos de Dios o alcanzar más favor delante de Dios. Dice que todo lo que nosotros comemos con acción de gracia, todo lo que nosotros hacemos en acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, porque debemos entender que por el sacrificio de Jesús nosotros somos santos y por su palabra y orando en el nombre de Jesús, todo lo nuestro está bajo esa santidad. Aquí Pablo tiene en mente una oración, quizás antes de comer. Podemos notar que el énfasis no está en pedirle a Dios que bendiga la comida, como muchos hacemos. Dice que ya Dios no desecha nada, que Dios es que provee todo y que Él hace el énfasis en que nuestra oración debe ser agradecer a Dios por la bendición de proveer los alimentos para que podamos comer.
La palabra de Dios santifica la comida en el sentido de que Dios dio dos órdenes generales a la humanidad de comer todas las cosas buenas de la tierra. Y dijo Dios, Génesis 1:29, vamos al principio. He aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol que hay fruto y que da semilla y serán para comer. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como la legumbre, las plantas verdes, os lo he dado todo. Génesis 9:3. Entonces, solo damos gracias a Dios porque ya Él hizo una provisión para nosotros. Entonces, las enseñanzas centrales, doctrina de demonios, falsas enseñanzas que el apóstol Pablo estaba señalando, tenían que ver con prácticas de la vida cotidiana, que la gente la lleva a una connotación espiritual para querer ser más santo y ganar el favor de Dios. Y para que los demás vean qué tan espirituales son. Pero dice que todas estas cosas son pura hipocresías y mentira. Y que las personas lo hacen una y otra vez y ya no logran diferenciar la verdad porque su conciencia está cauterizada. Oremos a Dios para que seamos sensibles a su Espíritu Santo y sensibles al discernimiento de la palabra de Dios para que podamos caminar en su verdad y no seamos atrapados por doctrina de demonios, porque es en estos tiempos más que nunca que muchos apostatarán de la fe y seguirán doctrina de demonios, queriendo alcanzar gracia que fue dada gratuitamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana con este capítulo 4 del primer libro a Timoteo, primera epístola a Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso. Pedimos a Dios que pueda usted compartir este mensaje con sus amigos, con sus familiares, que se suscriba a nuestro canal para que este llegue a más personas y podamos difundir el mensaje de la gracia, el mensaje de la verdad de la palabra. Porque Dios quiere hacer cosas grandes por su iglesia y es a través de el conocimiento de la palabra que entendemos sus planes y aprendemos a vivir para Dios con propósito. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana con este capítulo que tiene otros subtemas que estaremos agotando. Dios le guarde.